Posta presenta Sin Esdrújulas, las cosas que importan sin tanto choro. Hola, ¿qué tal? Soy Carolina y hoy quiero platicarles de ese día en el que Emilio Lozoya fue al Junán y la cuenta le salió más cara de lo que pensó. Me acompaña Pablo Marín, nomás porque le ofrecí pagarle una cena. Mi Carol, qué gusto estar aquí invitado. Gracias a Posta, gracias a ti por la invitación. Estrenando podcast. Estoy Felicidades. de estreno. Estamos de manteles largos, pero no tan largos como los de Lozoya en el Junán. No sabemos porque como tú eres muy privilegiado, tal vez tus manteles son distintos a los de nosotros. Pero ya los veremos. Ya los veremos. Hoy les quiero contar de esa bonita tarde de sábado en la que Emilio Lozoya planchó su mejor saco, cargó su brazalete electrónico y se lanzó al Junán, uno de esos restaurantes que no tienen precios en la carta. ¿Sacas cuáles, no? Sí, me gusta ir de vez en cuando, ¿eh? No tanto como él, probablemente, como su presupuesto podría dar, pero ¿por qué no darnos un poquito de esta vida fifí? Fíjate, hay un tema que de repente nos pasa a los mexicanos, ¿no? Siento que de repente castigamos mucho a los ricos. Claro. No quiero que se saque de contexto mi comentario, pero pareciera que está mal vivir bien. Uh-huh. Y ojalá lográramos darle la vuelta al argumento y decir, ojalá que todos pudieran ir a cenar a lugares como el Junán. Exacto. Esa es la bronca. Claro que pudieran ir, obviamente, sin un grillete electrónico y tal vez sin deberle 10 millones de dólares al erario, ¿no? Por actos de corrupción. Estuviera chido, pero entiendo tu punto y lo respeto. Entonces, les platicaba que como era de esperarse, esa salidita de lujo fue todo un escándalo mediático, porque con Lozoya todo es lujo y todo es escándalo mediático. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando lo detuvieron en febrero, por allá del año pasado? Claro. El vato estaba en una mansión acá de celebrity. Nada de bajo perfil. No lo encontraron en la Isla del Padre. Lo encontraron en la Costa del Sol. ¿Cómo no? Sí, señor. Es un lugar de veraneo, ustedes obviamente no lo saben porque no somos fifís, pero es un lugar de veraneo de las celebrities. Entonces, luego de su extradición, también esa fue un show mediático que se nos vendió como la carta dorada del combate a la corrupción. Se dijo que el exdirectivo de Pemex, pensé que me ibas a hablar y como yo respeto mucho la blanquitud, hice una pausa terrible. Pero continúa, vas bien. Nos dijeron que el exdirectivo de Pemex, acusado de fraude a gran escala y corrupción, daría toda la información sobre la implicación de sus superiores en una enmarañada trama de corrupción. Nos dijeron que hablaría de todos los enjuagues de la reforma energética y que sus declaraciones harían caer peces tan grandes como el mismísimo Tlatuani Peña Nieto. Te extrañamos. Perdónanos, Enrique. El Lord. Perdónalo. Por cierto, está viviendo en España ahora con su nueva novia. Calladito. Felices. Calladito, el vato dijo, claro, yo pues sí la cagué poquito, pero mira, callado. No estorbo. Exactamente. Bueno, ya está otra reforma energética hay y los únicos peces grandes que se vieron fueron los que seguramente acompañaron algunos exóticos platillos que se pidieron esa noche en el Junán. Aunque bueno, se dice que cenó pato. Ah, bueno, nada menos. Pues, está muy bien el pato. Y como nosotros también cenamos pato, porque el problema de fondo es que ya no es si lleva un brazalete o no, ya no es si estaba arraigado o no, ya no es si el llamado criterio de oportunidad le permite andar como si tal cosa por la calle. El problema es que anda como si tal cosa por la calle. Y no en cualquier calle, en las lomas. El problema es el cinismo y la desvergüenza de quien se supone que enfrenta uno de los procesos más emblemáticos de corrupción de los últimos tiempos. El problema es que mientras en nuestro país hay 84,000 presos sin sentencia, Lozoya puede seguirse dando una vida de lujo que no le corresponde, al menos por la mínima vergüenza. Sí. El problema, mi querido Pablo, queridos todos, y queridas y querides, el problema es que a su cinismo lo respalda la inoperancia de un Estado que nos juega el dedo en la boca y nos vende pato por liebre. Yo quiero, Pablo, que tú nos digas qué estaba cenando ese sábado que estaba cenando pato el señor Lozoya. Fíjate que yo seguramente unas quesadillitas con una buena salsa en mi casa, de una manera un poquito más humilde que este señor. Pero, a ver, yo quisiera que nos preguntemos un poquito y que las personas que nos están escuchando en la casa, en la oficina, en donde sea, ¿qué es lo que nos duele a los mexicanos de ver a un Emilio Lozoya cenando en un restaurante de lujo? No es que esté cenando en el restaurante de lujo. Es que está libre, es que realmente no se ha cumplido. O sea, esta falsa idea que teníamos de que el gobierno federal estaba emprendiendo esta lucha, llegan, lo extraditan, nunca lo vemos. O sea, vemos una foto que pareciese, que además pero no era parecía. Como no sabiese. Por supuesto que no parecía él, y luego además lo internan porque le dolía el estómago, ¿no? Su pancita. Bueno, no se ha presentado a declarar porque el COVID, que porque, o sea, cualquier otra razón.
pero sí puede ir a cenar a un restaurante. Es la simulación. Al final de cuentas, creo que el punto aquí es esa simulación de decirnos, vamos a combatir la corrupción porque nosotros no somos como los otros, y resulta que sí son un poco como los otros, y nos hacen creer que no, y creo que ahí es donde nos saca un poquito el tapón, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, algo que a mí me gustaría otra vez pensar, ¿qué es lo que a los mexicanos nos parece más importante? Uh-huh. ¿Ser o parecer? Y creo que sobre todo en política es mucho más premiado parecer uh-huh. que ser. Sí. Y este señor, pues, rompe con eso y no le importa no parecer y se va, porque además, dicho sea de paso, es perfectamente legal lo que hizo. Sí. O sea, no está en arraigo domiciliario, como en algún momento se dijo. Es perfectamente legal lo que él hizo. Él tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Qué es entonces lo que nos indigna? Es él está ahí por el criterio de oportunidad, ¿no? Que uh-huh. dice que él puede porque además están extendiendo su periodo de presentación de pruebas. Dicen las malas lenguas que la diferencia, por ejemplo, entre él y Rosario Robles uh-huh. es que él sí cantó. O sea, él sí puso dedo, él sí está cooperando. Okay. Y Rosario está mi Rosario de oro aferrada que yo no voy a dar ni un nombre. Esa pudiera ser la gran diferencia entre estos dos, ¿no? Y lo que nos molesta es, está cooperando y ¿por qué no vemos nada? O sea, ¿en qué está cooperando? Sí. ¿Qué nombres dijo? Peña Nieto está toda madre en su casa ¿Todos? en España. Todos a todo dar. O sea, ¿dónde están? Videgaray, Chong, todos están absolutamente igual. No hay uno solo de primer pelo, o sea, uh-huh. del gabinete del presidente sí. que hoy esté pasando un proceso. Entonces es como, ¿cuál es su beneficio? En primera, su beneficio en este sentido de que está colaborando. ¿Colaborando con qué? Porque evidentemente colaborando para atrapar a los demás, al parecer no. Entonces hay el sospechosismo que le llamamos, claro. de entonces en qué está colaborando, qué otras cosas sí está diciendo. Y la segunda, yo creo que a mí particularmente, y creo que recogeré la opinión de muchas personas, es este cinismo, es esta vergüenza personal que tendría que darte, que estás implicado. No es ilegal, pero como nos dijo nuestro preciso, que en esta ocasión tengo que estar de acuerdo con él, ciertamente no es ilegal, pero sí es inmoral. Claro. Es decir, sí es de muy poca madre. Es una mentada. Exactamente. Es como, ya estás fuera. Tienes este permiso por lo que sea, haya sido como haya sido. Uh-huh. No seas cabrón. Ahora, yo me quisiera preguntar otra cosa. A ver, el señor fue a un restaurante muy fifí de la Ciudad uh-huh. de México, donde suponte que han de trabajar mínimo unas 30, 35 sí. personas, no sé, nunca he ido. Pero imagínate que no creo que haya habido menos de 50 o 100 comensales. Es decir, estamos hablando de que al menos habría alrededor de 100 personas que pudieron haberse dado cuenta que él estaba ahí. Sí. Y solamente una persona fue la que tuvo el valor de tomarle fotos, de decir que aquí estaba. De avisar. Y además, todo mundo se le fue, no todo mundo, pero bueno, una parte uh-huh. de estos enemigos de esa verdad, se le fueron a la yugular. Al mensajero, ¿no? A Lourdes Mendoza. Exactamente. ¿Qué está pasando con el resto de las personas que ven? Y yo no quiero hablar solamente de Lozoya, yo quiero hablar de lo que en el día a día nos sí. pasa. Porque todos, todes convivimos con personas que están infringiendo la ley. No estoy hablando solamente de los Duartes, de los... Sí, a todos niveles. Estoy hablando del que se estaciona en el lugar de las personas discapacitadas. Estoy hablando de, toda esta cantidad de personas que definitivamente están rompiendo la ley y que todos nos hacemos de la vista gorda. Dicen que no preocupa tanto la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos, claro. ¿no? Algo así. Y es ese punto. Y yo sí creo también, Pablo, y coincido contigo, en que a veces no tienen que ser cosas tan grandes. O sea, que lo mismo implica alguien que comete un delito, obviamente con niveles en cuanto a penalidades y tal, pero al final de cuentas estás hablando de esta indecencia, digamos, claro. o de esta ruptura de la ley, o de esta infringir la ley, y es igual si te estacionas en un lugar para discapacitados que si te robaste algo, y la gente no estamos acostumbradas a señalar porque nos da miedo o porque no nos importa, o las dos. O porque no pasa nada. Es que, fíjate, vivimos en un país en donde, y aquí ya creo que nos vamos a ir a otro tema que me parece súper importante, el Estado de Derecho. O sea, el ser delincuente en nuestro país
y no quiero darle ideas a nadie de los que nos están escuchando, pero ser delincuente es el mejor negocio que puedes hacer en México. Sigan estudiando, muchachos. Sigan estudiando y porfa no se vayan por esa vía. No estudien diseño. Es justo en ustedes en quienes necesitamos hacer la diferencia. Pero imagínate, en nuestro país únicamente el 6% de los delitos se denuncian. Es decir, el 94% aproximadamente quedan completamente, ni siquiera se sabe que existen. Sí. Ok, entonces, supongamos que te dan un cristalazo en tu coche. Y tú eres de ese 6% porque yo sé que Carol es extraordinaria ciudadana y entonces iría a poner su denuncia al Ministerio Público, a la Fiscalía, etcétera. Vas y pones tu denuncia. Ok, el 6% de los delitos están ahí. Luego. Ahora, esperemos que el delito se persiga, esperemos que el delito se investigue y esperemos que en algún punto lejano y remoto te atrapen o atrapen al delincuente. Pero hay un desencanto ahí, porque en el fondo sabes que no va a pasar. Exactamente. ¿Por qué? Porque estadísticamente sabemos que la probabilidad de que te capturen es menor al 0.8%. Es decir, tus posibilidades de éxito como criminal, como ladrón, como lo que tú quieras en este país, son arriba del 99%. Claro que es un gran negocio. Ya quisiera yo saber de un negocio cuya probabilidad de éxito, digo, yo que soy emprendedor, la probabilidad de fracaso de un negocio es altísima. Por lo tanto, salvo si das cristalazos. O si eres un delincuente y más de cuello blanco, ¿no? Ese es el punto, porque sí, ciertamente hay niveles de delincuencia como estamos hablando, y sí, si hay un delincuente que da un cristalazo, dices, ok, voy a denunciar, vayan a hacer un proceso, no le van a hacer nada, voy a perder un chingo de tiempo, porque la burocracia, porque nada. Y además, incluso te pones, si me pongo más histérica como señora, te arriesgas a que, a que ese tipo se entere que denunciaste. Claro. Y que te vaya peor. El cristalazo vas a desear que hubiera sido solo el cristalazo. Pero esto se extrapola a niveles mucho más altos. Lo mismo sucede cuando son delitos, y lo hemos visto, de cuello alto, o delitos que atentan contra el Estado, delitos mucho más graves de corrupción. El pedo es entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ya no denunciamos? ¿Ya no insistimos? ¿Dejamos que pase? ¿O queremos que nos sigan diciendo que eventualmente esto va a cambiar? Yo creo que la respuesta no está en el gobierno como mucho tiempo. O sea, a ti y a mí nos tocó, y probablemente a todos los que nos están escuchando, la inmensa mayoría, nos tocó nacer con gobiernos en quienes no creemos. O sea, como ciudadanos hemos tratado de comprarnos esta idea de querer creer en el gobierno, por lo menos en los nuevos gobiernos. Pero todos sabemos que el gobierno nos miente y sabemos que nos está mintiendo. Y estamos aceptando y dando por hecho que eso sucede. Si a un Emilio Lozoya no se le juzga civilmente, no se le juzga legalmente, ¿no? Penalmente, pero se le juzga moralmente por los ciudadanos que están alrededor. O sea, ¿qué hubiera pasado si la mitad de los comensales se levantan y se van del lugar? Porque no podemos permitir que una persona como él se sienta a comer, a cenar con nosotros. Pero es que no tenemos el valor. No. O sea, creo que el cambio tenemos que ver que nosotros mismos lo podemos hacer claro. ¿Quién es el valiente que está dispuesto a hacer eso? ¿Y quién es el segundo valiente que va a respaldar a este primero? ¿No? Y te imaginas demás, como esa película, ¿no? Quisiéramos ser esa película en la que uno se levanta y aplaude lentamente y entonces todos empiezan a aplaudir lentamente. Y la manada completa lo respalda, ¿no? Sí. Pero no lo vemos que suceda y no creo que vaya a suceder. Entonces, ¿cuáles son las cosas que como ciudadanos tenemos? Si no contamos con el gobierno, porque no contamos. Ahí está. O sea, esto no es algo que yo digo, ahí está. Los resultados, ahí están. Acaban de dar el índice de corrupción. México está en el lugar 135 de 139 a nivel internacional. Sí, está cabrón. O sea, no contamos con esa parte. ¿Con qué parte sí contamos? Y ahí también, Pablo, yo por ejemplo tengo una cruzada muy específica a favor de las pequeñas cosas. Justamente eso que dices, a veces creemos que las pequeñas cosas no aportan nada. Es como, si yo me levanto y me salgo al restaurante, no aporta nada. Si yo lo denuncio, no aporta nada. Porque también nos han hecho creer que para hacer un cambio tienes que hacer un súper cambio. Tienes que ser Greta y estar allá y en un yate y la chingada. Claro. A veces esa pequeña decisión, y yo sé que suena bien cursi y a lo mejor es como de película romántica, pero a veces esa pequeña decisión es la que realmente genera, porque si yo hago una pequeña acción y tú dices, oye, me parece que es una buena acción lo que estás haciendo, y entonces alguien más se suma y empiezas a exponenciar esto, eventualmente va a cambiar. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo en que el cambio tiene que venir de la sociedad. Sí. Porque estamos peleando la lucha al revés. Queremos hacerle entender al gobierno que tiene que hacer tal o cual cosa, pero nosotros tampoco somos corresponsables ni nos hacemos corresponsables de la parte que nos toca. Y es que está muy cabrón
asumir también tu culpa. Es mucho más fácil decir, es que el gobierno, sí, el gobierno, pero ¿y tú? Y es que regreso a mi pregunta inicial. Todos conocemos a alguien cercano que infringe la ley, que no paga impuestos, que se roba el agua, la luz. Oye, de Noroña no vas a estar hablando. De Noroña y de muchos de nuestros vecinos, amigos y familiares, ¿eh? O sea, porque, ojo, convivimos todos los días con personas así. Y es más, a muchos de ellos hasta se les celebra. Sí. ¿Qué hacer? O sea, de verdad creo que una de las opciones y una de las soluciones es que como sociedad seamos mucho más fuertes y menos tolerantes ante ese tipo de cosas. Y que realmente los hagamos a un lado y los marginemos y los metamos en una cárcel pública, ¿no? Social, moral, en donde se les cierren las puertas de todos y todas las personas que están alrededor de ellos. Que por lo menos sea esta vergüenza. Por ejemplo, si eso sucediera, quizá Lozoya le hubiera dado vergüenza, si hubiera un antecedente de que ya sucede. Es como, güey, yo pura madre salgo. Imagínate que de repente la gente se levantara, no, qué pena, mejor pues pido el Junana a mi casa. Sí. ¿No? No, y ese es que volvemos a la misma, y no quiero ser reiterativa, pero es esa arrogancia del como no pasa nada, ni con el gobierno, ni con la sociedad. Exacto. El tipo se siente con toda la confianza y la tranquilidad de ir, porque sí, ciertamente nadie lo va a señalar, salvo esta, y también ahí hay un punto que no me quiero desviar mucho en eso, ni darle mucho espacio, pero ciertamente la lucha de la periodista que lo evidenció, obviamente hay un contexto personal ahí, tiene mucho contexto personal, pero no podemos juzgar al mensajero independientemente de si el mensajero le debe también al fisco o no. Correcto. O sea, sí hay un sesgo, sí hay algo en la periodista particularmente, y a lo mejor se puede considerar incluso como una vendetta personal, pero, y otra vez citando a mi presidente Fox, ese fue Calderón, haya sido como haya sido, al final de cuentas lo expuso. Y tendría que haber sido, como dices, alguien que no tuviera incluso ninguna vendetta, un ciudadano común que diga, oye, yo no estoy dispuesto a convivir y a compartir estos espacios con gente que no cumple, con gente que mancilla el país y que mancilla las leyes y a todos nosotros porque nos están jugando el dedo en la boca. Pues. Exacto. Yo creo que sí tendríamos que empezar a modificar eso y, insisto, recuperar estas pequeñas cosas, o sea, recuperar estas pequeñas luchas y estas pequeñas acciones y entender que sí tienen un fin, que sí cambian las cosas, ¿no? Que sí se mueve. Creo que podemos ahí dar por concluida, espero que les haya gustado. Sí, como no, hemos terminado, ¿por qué no? Déjenme decirles que sí estamos un poquito nerviosillas porque es el primero. Es el piloto, me toca ser padrino. Oye, es padrino, qué honor, el Pablo. Qué honor. Porque me gusta mucho, como me apadrinan blancuras. Las blancuras son lo que me garantiza. Hay una estadística que dice... Suéltame. Hay una estadística que dice que los blancos tienen mucho más... Yo me quiero agarrar de ahí. No, pero de verdad, quiero agradecerle mucho a Pablo. Es una de las personas, de verdad, que le gira muy bien su rata. Me gusta mucho cómo visualizas las cosas, con qué claridad también puedes hablar de estos cambios que tendremos que empezar a hacer y empezar a empaparnos de lo que sucede en nuestro país, y no nada más empaparnos, sino decir, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué aporto yo para esto? ¿No? O sea, y yo creo que ahorita que hablabas de los privilegios, es que también no está mal reconocer nuestros privilegios y entender cómo podemos hacer y cómo desde nuestro punto, desde donde estamos, podemos hacer cosas para que otras personas tengan los mismos privilegios que nosotros tenemos. Yo creo que esa parte también es muy importante. Las personas que más privilegios tenemos en este mundo, tenemos que reconocerlos, aceptarlos y utilizarlos en favor de aquellas personas que no los tienen. De otra manera, las cosas no van a avanzar para nadie. Lo que hablábamos alguna vez, ¿no? De esta responsabilidad social. Claro. Si tú tienes la oportunidad de que tu voz se escuche más, por lo que sea, si tú tienes un canal, si tú tienes una resonancia en algunos de los lugares, lo decente es usarlo para poder cambiar las cosas. Si no, o sea, si nada más estás enseñando tu closet, que debe estar hermoso, sí la estás cagando un poco. Claro. Ciertamente. Claro, Carol, mil gracias por la invitación. Felicidades por este nuevo proyecto. Que vengan muchas cosas más. Ojalá que me toque en un tiempito más estar de vuelta en tu espacio. Gracias y muchísimas felicidades a ti. Gracias a ti, querido. Me encantó que podamos hablar de esto, pero por favor, quiero ser muy enfática en que no se deben de perder nuestro próximo episodio, porque la próxima semana
hablaremos de cómo los reactores nucleares de Ucrania han afectado severamente la siembra de la papaya Maradol. Vamos a traer un experto. Esa cosa no creas tú que es sencilla de explicar, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Muchas gracias. Gracias. Pablo, gracias. Nos vemos. Bye.